¿Quién dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Oigan, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Estoy muy contenta de recibir a Raúl Villagómez, quien es parte de la historia de la natación de México y nos va a platicar de muchas cosas el día de hoy. Y es un honor, Raúl, tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oigan, y déjenme contarles un poquito quién es Raúl. Por ahí si hay algunos que no conocen tanto de él para que sepan con quién vamos a platicar esta noche. Él es nadador, fue nadador olímpico mexicano y también fue de los pioneros nadadores en aguas abiertas. Algunas de las competencias de piscina que tuvo fue los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá en el 67, los Juegos Olímpicos de México 68, Juegos Centroamericanos del Caribe en Panamá en 1970, y también a partir del 71 empezó a incursionar en el nado de aguas abiertas en grandes competencias como tal. En el 71 obtuvo el 4º lugar del Campeonato Mundial de Natación por Equipos en las 24 horas de la TUC de Quebec, Canadá. En el 72, segundo lugar del Cruce Internacional del Lago de San Juan Roberval en Quebec, Canadá, que ojo, es una prueba de 40 kilómetros en donde hizo 11 horas con 45 minutos. También en el 72 fue subcampeón mundial en el ranking de aguas abiertas. Subcampeón mundial, no sé si lo dije, pero mundial del ranking de aguas abiertas. En el 73 tuvo el 2º lugar del Maratón Internacional de Natación Santa Fe Coronda en Buenos Aires, Argentina. Fue una prueba de 60 kilómetros y la hizo en 7 horas con 48 minutos nada más. En el 74 obtuvo el 2º lugar en la competencia internacional de Bogotville, Chicoutimi, Río Sanguenay de Canadá, de 40 kilómetros en 10 horas con 30 minutos. En el 75 en el Internacional de Natación de Beijing, Canadá. En el 76 tuvo 3er lugar en el Maratón Internacional de Santa Fe Coronda, igual la prueba de 60 kilómetros. En el 77, 4º lugar del cruce Capri-Nápoles, 30 kilómetros. En el 78, 3er lugar del cruce del Lago de Ontario, en Canadá, con una prueba de 50 kilómetros que la hizo en 15 horas con 45 minutos. Y también fue presidente de la Federación Internacional de Natación Profesional de 1974 a 1977, y también tuvo, trayectoria como entrenador deportivo y muchas cosas más en el ámbito de la natación. Así que es un honor tenerte por aquí, Raúl. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Oye, déjame contarte rapidísimo que está por aquí Jaime Lomelín, y justo platicábamos de él antes, detrás de cámaras. Y dice, saludos a ambos, Raúl de los grandes de aguas abiertas y precursores de las aguas abiertas en nuestro país. Así es, así que gracias saludos, por acompañarnos por acá. También llegó de último momento Tobías Rodríguez y Luis Ángel Yáñez. En fin, dice Luis Ángel Yáñez, dice, Ana Paula no sabe que nos conocemos desde 1960 en la escuela primaria Benito Juárez, luego Así en es. Canadá, América y en el CEDOM. Correcto, gran amigo de muchos tiempo. ¡Wow! ¡Qué padre estos encuentros por acá! Y qué padre que nos los compartan. Está increíble. Oye, Raúl, pues, ¿cómo ves? ¿Empezamos con las preguntas? Adelante. Vale. Oigan, chicos, nada más recuerden el pequeño comercial. Si esta conversación les va gustando, pues ayúdenos de 2 formas, dándole like o alguna de las reacciones que les permitan Facebook, YouTube o Instagram, dependiendo desde donde nos estén viendo, y ayúdennos compartiéndola para que estas conversaciones lleguen a más y más personas, ¿va?
Entonces, pues empezamos, Raúl. Empezamos. Como no sé si has visto alguno de los programas, pero tenemos una pregunta con la que siempre empezamos y me encanta, a mí en lo particular. Y es, ¿quién es Raúl Villagómez y cómo te definirías? En la moda. Pues mira, soy bendito sea Dios, una persona feliz que he llegado, como te decía, hace un momento a los 71 años, muy contento de estar en esta etapa de mi vida, lleno de optimismo y principalmente, bueno, pues con fe en la humanidad, ¿no? Pues así a grandes rasgos es como me describo. Okay. Sencillito. Yo diría que tienes un súper buen sentido del humor. Llevamos platicando aquí entre nos como media hora antes del programa y así llevo así la sonrisa de un lado a otro. Sí, nos la estamos pasando muy bien. Oye, Raúl, ¿y qué significan para ti el agua? El agua. Sí. Pues mira, para mí el agua significa vida, ¿no? Y el agua me permitió hacer muchas cosas que jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a poder hacer, ¿no? Viajar por casi todo el mundo. A través del agua tengo amigos entrañables, entrañables. Y pues me dio muchas satisfacciones y también muchos dolores, muchas lágrimas y pues angustia también, ¿no? En un momento, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela de educación física que acababan las clases y les decía a mis amigos, ya me voy a nadar. Y ellos me decían, ay, qué rico, porque hacía calor y todo eso. Y yo dentro de mí era rico. No voy a ir a sufrir, porque era realmente sufrir. Tenías que encarar todos los días la agonía del entrenamiento. Entonces, pues el agua siempre ha estado presente en mi vida. Casi no la tomo, pero... No, pero sí, siempre ha estado presente. Ok. Oye, ¿y cómo fue que llegaste al agua? O sea, ¿cómo descubriste este amor, este amor por el agua? Pues mira, principalmente gracias a mi papá. Ajá. Mi papá le encantaba todos los deportes y yo me acuerdo cuando tendría, no sé, 6 años, yo creo 8 años, nos llevaban a un balneario que está allá rumbo a la salida hacia Puebla, que ya no existe, o no sé si exista, se llamaba La Cascada. Uh-huh. Y ahí fue donde realmente le encontré el gusto al agua, a jugar, y mis primeros, por decir, brazadas fueron con mi papá. Entonces él me dio el gusto por el agua, y pues de ahí poco a poco me fui compenetrando. Mi papá me llevaba al Deportivo Hacienda, entré a la Benito Juárez, había alberca, y ahí típico el profesor de educación física, ¿quién sabe nadar? Pues yo. ¿Y qué sabe nadar? Pues de todo, yo muy Juan Camaney, ¿no? Y bueno, pues me dijeron, pues ok, vas a competir por la escuela, sí, cómo no. Y así fue como realmente empecé a compenetrarme en lo que era la natación competitiva ya no nada más meterme a jugar con el submarino y los monitos y etcétera, sino ya era, pues se volvió una parte de mi vida, la disciplina, ¿no? De ir a entrenar y todo esto. Así fue como yo entré al agua, ¿no? Wow. Y ¿quieres que me... No, tú, mira, aquí tú te puedes extender todo lo que quieras. Al final el espacio es para escucharte. Y no sé si por ahí vas, a ver, tú dime, justo lo que después que te iba a preguntar era, ¿cómo llegas al alto rendimiento? Porque allí hablabas de las competencias, representa la escuela, ¿no? Pero hay una parte en la que seguro ya tuviste que decidir entrenar. Pues mira, como dicen, honor a quien honor merece, ¿no? Uno de mis primeros profesores y entrenadores se llamaba Ise Núñez, en el Deportivo Hacienda. Y en estas competencias interprimarias fuimos a competir y
ahí conocí a Salvador Ruiz de Chávez, olímpico también, y nadamos. Él estaba en escuelas particulares y yo representaba a las escuelas de gobierno. Mi papá y su papá se conocían, jugaban fútbol americano, creo, juntos, ¿no? Algo así, tenían ellos una amistad. Ajá. Entonces, pues ya nadamos, yo sin entrenar realmente en forma con lo que me enseñaba mi papá, y más o menos nadé bien. Entonces el licenciado Ruiz de Chávez le dice a mi papá, oye, pues nos hace falta un nadador para formar un relevo, y vamos a ir a competir a Bronzeville, Texas. Ah, pues sí, ¿quieres ir? Pues sí. Y ya me llevaron al Club Granada, que estaba el profesor Jorge Villegas Beitia, papá del famosísimo Coco Coco. Villegas. Ajá. Y entonces ya me vio nadar y pues igual, ¿qué sabes nadar? Pues los 4 estilos. A ver, pues ya, sí, sí puede ir. Y ya se hicieron los trámites y mi primer competencia, podría decirte que fue a nivel internacional porque fue en Bronzeville, Texas. Entonces nos fuimos en camión, yo no conocía a nadie, yo era niño de familia. Me Ajá. subo al camión y empecé a llorar porque era mi primer salida, no conocía a nadie. Claro. Y bueno, pues después ahí hice amistades entrañables, entrañables, como Luis Yáñez, que está ahí, Luis Ángel Acosta, Salvador Ruiz de Chávez, y pues un buen grupo de amigos, ¿no? Ajá. Así fue como entré a la natación amateur. Y de ahí ya el profesor Villegas fue mi tutor siempre, hasta que llegamos al Comité Olímpico. Y bueno, pues ahí ya tomó la estafeta Ronald Johnson, seguí con él hasta que se fue él. Ok, ok. Oye, ahorita seguiremos platicando de tus entrenadores, pero cuéntame algo. ¿Cuál era tu prueba favorita y cuál era tu estilo favorito y por qué disfrutabas eso? Pues porque a lo mejor tenía la facilidad para nadar mariposa, me coordinaba, entonces pues nadaba 200 mariposa y 400 combinado individual. Wow. Esas eran mis pruebas, ¿no? Y en esas fueron en las que participé generalmente, pues en las competencias internacionales. ¿Y era lo que más disfrutabas tú, o sea, hacer un 200 mariposa? ¿O me metían en esa, pero yo prefería dorso o alguna otra cosa? No, sí me gustaban, realmente me gustaban, ¿no? Ajá. Para mí la más pesada de todas las pruebas, de la que yo salí muerto totalmente, eran los 400 combinados, Claro. más que los 200 mariposa. Wow. Me daban miedo realmente porque, pues como te decía hace un rato, sufrías, tenías que confrontar tu propia agonía, tu propio dolor, sobreponerte y pues seguir nadando, ¿no? Claro, Y esas eran mis pruebas. claro. Wow. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo eran tus entrenadores? ¿Qué te dejó cada uno? Pues mira, la verdad, Ronald Johnson es por orden de aparición. Mi primer entrenador fue el profesor Jorge Villegas. Excelente, ¿no? Excelente, la verdad, ser humano como entrenador, como guía, conformó un grupo muy bonito, puso las semillas para amistades que hasta la fecha siguen, ¿no? Ujú. Entonces era un gran ser él. Y después, pues ya entré con Ronald Johnson al Comité Olímpico y ahí cambió todo lo que era el concepto que teníamos nosotros de la natación, de entrenamientos, competencias, filosofía, todo cambió, ¿no? De las cosas que más se me quedaron grabadas de eso y que aprendí de él y luego lo pude transmitir a los nadadores que yo tuve fue que él prohibía decir, no, no, Ronald, ¿cómo es mucho? Se requete gusta. Y nos enseñó eso, ¿no? Nunca quejarte porque lo pegabas al de al lado. Entonces, de él aprendí eso, una cosa muy importante, transmitir la responsabilidad al nadador.
porque yo me acuerdo en una ocasión se enojó porque se estaban quejando, entonces abrió la puerta de la alberca y dijo, a ver, aquí, ¿a quién lo obligaron a venir con una pistola? ¿A quién los trajo a fuerza aquí? Ahí está la puerta abierta para que se vayan los que no puedan, los que no quieran. Están libres para irse. No quiero volver a oír un no, no quiero oír nada negativo. Entonces, esa fue una gran lección porque automáticamente, haz de cuenta, él se quitó todo el peso que tenía de nosotros por la responsabilidad y nos los puso a nosotros. Sabes que ustedes están aquí por su propia voluntad, no es porque yo los haya traído. Ese fue un gran aprendizaje para todos, porque nunca más nos volvimos a fijar. Obviamente eso yo lo transmitía a mis nadadores y eso es lo que yo recuerdo mucho de él, ¿no? Y dentro del grupo pues estaba el staff de entrenadores, el profesor Otilio Holguín, conocido por muchísima gente, el profesor Nelson Vargas, el profesor Jorge Villegas también estuvo un tiempo y Ronald era el pool de entrenadores que teníamos. Oye, sin duda un pool bien interesante. Excelente, excelente. La verdad, mira, el profesor Holguín, un carácter, un dulce, la verdad. Ronald, pues con el conocimiento, el ímpetu que traía, excelente. Nelson, trabajador, tenaz. Yo no me recuerdo en alguno de los tiempos que estuve ahí con ellos que Nelson haya llegado tarde o haya faltado algún entrenamiento. Nunca. Siempre ahí al pie del cañón, tenaz, tenaz. Y bueno, pues es de admirarse y de respetarse, ¿no? Entonces sí aprendimos mucho de todos ellos. Oye, ¿y tú qué fuiste de los atletas como diría mi amigo Alex, de esta época de oro de la natación, ¿no? Del México 68? ¿Cuál crees que fue el secreto de esa época? Pues yo creo que se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Primeramente, había un gran interés por el deporte en general, porque iba a haber los Juegos Olímpicos. Como consecuencia de eso, había un presupuesto. Nosotros íbamos a competir ya a Dual Meets, a Estados Unidos, a Texas, por clubs y con la asociación. Entonces era un trabajo no nada más de una persona, fue un grupo que se conjuntó y que tuvimos la gran suerte de llegar a eso, ¿no? A unos Juegos Olímpicos, porque pues se dio todo. Así es, suertudos. Claro. Oye, y ya que tocamos los Juegos Olímpicos, ¿para ti qué fue vivir estos, o sea, no, porque no fueron cualquier Juego Olímpico, sino fue él en México, ¿no? ¿Para ti qué significó esa parte? ¿Qué cosas fueron buenas? ¿Qué cosas fueron no tan buenas? Pues mira, yo creo que a la distancia todo fue bueno. Todo fue bueno. Aún que mi amigo Guillermo Echevarría no haya ganado la medalla que se pretendía que ganara. Pero todas las emociones que vivimos son inenarrables, ¿no? Yo me acuerdo el día de la inauguración, estábamos afuera, pues jugando, emocionados, etcétera, y había un jugador de básquetbol, el Chiquis Grajeda, que nos dijo, ya había ido él a otra olimpiada y nos dijo, oigan, no vayan a llorar cuando entren, no vayan a llorar. Ay, dicho y hecho, entramos y más de uno. Es que es impresionante, impresionante ver el estadio lleno y todos obviamente pues gritando, México, México. No, es indescriptible, ¿no? La emoción que te embarga. Y pues todo lo que conlleva ser un atleta olímpico. Y en esa época, bueno, pues no hay como ahora, que terminas tu deporte y ya te vas, ¿no?
En esa época, bueno, pues todos convivían en la villa, terminabas tu deporte y te podías quedar hasta la clausura. Entonces, pues era un ambiente increíble, ver a tantos deportistas de diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, en una camaradería impresionante. Fue muy bonito, la verdad. Experiencias que jamás las volveré a tener. Y el día de la clausura, pues igual, ¿no? Una emoción increíble. La medalla de Felipe, de Tere, cuántos pasaron a finales, Juan Alanís, Laura Vaca, Rafael Hernández, en fin, todo fue muy, muy bonito. Claro. Y además, o sea, con toda la emoción de todo lo que se había vivido en el 68, ¿no? Fue un año tan especial y el tema de los Olímpicos enmarca también muy bien, ¿no? Como parte de ese año. Oye, no sé si Oye, oyes, ya está lloviendo muy fuerte aquí, ¿oyes la lluvia? se oye un poquito, pero te Ok, oímos bien a ti, así que perfecto. no te preocupes. Nada, más es importante decirles, me comentó Raúl que cuando empieza a llover puede ser que falla ahí la señal. Si nos falla, nada más ténganos un poquito de paciencia y por ahí reconectamos, ¿no? Si fuera necesario. Oye, Raúl, y cuéntanos un poquito. Viviste muchas cosas con Memo Echeverría, con el Tibio Muñoz, con varios de tus compañeros por ahí. ¿Hay alguna anécdota que haya sido o muy divertida o muy especial o muy bonita que nos quieras contar? No, pues muchas, 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 ¿no? Con Felipe, me acuerdo la primera vez que Felipe y yo éramos los más chicos de la delegación de Ajá. mexicana, ¿no? En los Juegos Panamericanos. Y pues fuimos y pues ya sabrás, jóvenes de 17 años, ¿no? Pues luego, luego las chavas. Y una de las anécdotas más padres es que fuimos con unas amigas, nos invitaban a su casa y bueno, pues ahí estuvimos bien contentos, bien a gusto. Y después nos salimos, nos fuimos a un centro comercial, Felipe y yo, y nos perdimos, porque no sabíamos cómo regresar, entonces, pues nuestro inglés era muy champurrado, no Ajá. sabíamos cómo decir que estábamos perdidos, y pues, buscamos un diccionario, ¿no? Y a ver, no había celulares todavía. Entonces, Ajá. we are lost. Entonces, pues ya nos llevaron, obviamente, a las personas que les dijimos, pues eran unas muchachas muy guapas, ¿no? No, Ajá. pues, nos llevaron a la villa y pues así fue, esa fue una, ¿no? Y voy a Ajá. saltarme muchos años adelante. Ajá. Esta fue una experiencia muy padre. Yo estaba en Canadá compitiendo y en la tarde estaba durmiendo en mi cuarto, ¿no? Descansando. Y de esas veces que te despiertas porque sientes que alguien te está viendo. Ujú. Te ha pasado, ¿no? Sí. Por eso me desperté. Entonces yo estaba acostado, me despierto y veo así en la ventana de mi cuarto la cara de mi amigo Guillermo. Pues, ¿qué estoy soñando? ¿Qué? Y efectivamente era Guillermo, que había ido con otro gran amigo que se llama Luis Felipe Trigo, desde Ajá. México hasta el norte de Canadá Wow. a verme competir en coche, en coche. No. Entonces imagínate, ¿no? Cuando los vi, ¡ay, qué pasó! Y así tuve otra experiencia con Luis Acosta, que también me fue a ver nadar allá. Claro. Entonces, pues esas son experiencias que te marcan la amistad, ¿no? Imagínate Claro. hacer un viaje por tierra para ver a tu cuate, tienes que estar medio, O sea, se llevaron días de viaje. sí, como 3 días. Sí, fácil. Y la primera parada de ellos fue en Cuatro Caminos, se les descompuso el coche. No. Y de ahí llegaron, ¿no? Pues a verme nadar. Wow. Esas
son de las experiencias que pues recuerdo, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas. ¿Qué era lo que platicábamos un poco al principio, ¿no? Que decíamos que las amistades que se generan en el agua resultan ser amistades muy especiales, ¿no? Sí. Y la de Memo y tú se generó en el agua. Pues sí, Guillermo y yo hay un vínculo muy fuerte. Aparte de la amistad, bueno, pues cuando él tuvo su accidente, yo iba en otro carro adelante de él y yo vi todo y a mí me tocó, pues auxiliarlo, ¿no? En ese momento. Entonces, aparte de la amistad que ya teníamos de años, pues esto Sí, amalgamó muchísimo, ¿no? correcto. Entonces, bueno, pues somos muy, muy amigos. Claro. Es una amistad que perdura, ¿no? Toda la vida. Alrededor De de toda hecho, la vida. yo te voy a decir cómo entré a las aguas abiertas ahora, ¿no? Ajá, ajá. Esa parte fue ya de lo amateur. Más o menos en 1971-72, Guillermo se estaba preparando para ir a nadar Caprinápolis. Ajá. Entonces hicieron un maratón en Guaymas, de 40 kilómetros creo que eran, y a este maratón vinieron de los mejores nadadores que había en aguas abiertas. Aguas abiertas antes era muy diferente a lo que es ahora. Uh-huh. Sí había solos, pero en general eran competencias. Entonces, Capri Nápoles es una competencia, esta de Guaymas también fue una competencia, y vinieron entre otros Abu Hif, un egipcio, 3 argentinos, Carlos Aguirre y Oscar Bernatene, nada más, eran 2. Uh-huh. Entonces Guillermo me dice, oye, acompáñame a Tequisquitengo a echar una nadadita, ¿no? 4 horas. Dije, sí, órale, vamos. Yo ya no tenía nada que hacer. Uh-huh. Y fuimos. Entonces nadamos las 4 horas. Imagínate con la condición que traíamos de unos Juegos Olímpicos, de toda la vida. Bueno, pues nadamos y a los argentinos, bueno, pues obviamente llegamos adelante de ellos por mucho. Uh-huh. Entonces, acabando ese entrenamiento, Carlos Aguirre me dice, oye, pues fíjate que en junio, no me acuerdo, hay una competencia en Canadá que son las 24 horas de la Tour. Vamos, yo no tengo compañero, que no sé qué. Y como yo ya no había calificado para otros Juegos Centroamericanos en México, pues entonces no sabía si iba a jugar waterpolo o qué iba a hacer. Uh-huh. Mi idea era seguir jugando waterpolo. Yo no sabía nada de los maratones de aguas abiertas, ni enterado. Sabía uh-huh. del Canal de la Mancha, pero como dicen los argentinos, no le daba bolas, ¿no? O sea, no me interesaba. Bueno, finalmente llego a la TUC con Carlos Aguirre y pues para la sorpresa de todos y mía, quedamos en 4º lugar, lo cual nadie lo esperaba, ¿no? Yo, un desconocido totalmente en el medio de aguas abiertas. Claro. No, pues estos cuates no la van a hacer. Y quedamos en 4º. Acabé muerto. Claro. Esa carrera empieza el sábado a las 3 de la tarde. Ajá. Y termina el domingo a las 3 de la tarde. Wow. Martes, miércoles y jueves hay en las noches sprints en el lago para que la gente se vaya animando, calentando, etcétera. Y es un evento muy grande, porque ya no lo hacen. Entonces, haz de cuenta, alrededor del lago de Chapultepec ponen carpas donde hay comida, música para bailar, para tomar. Es un desorden para acabar. Uh-huh. Y tú estás nadando, afuera están en el cotorreo, se asoman a verte, hay apuestas. No me cuesta, pero hay apuestas. Uh-huh. Y entonces así sucedía esto, ¿no? Y llega la carrera, quedamos en 4º y estaban ahí los de San Juan.
que era la carrera siguiente, el fin de semana próximo. Entonces se acercan, el domingo ya habíamos terminado y me dicen, oye, estás aceptado para nadar en el lago San Juan, cruce. Y dentro de mí dije, me hizo así, estaba muerto. Y no fui, ahí nos vemos. Entonces me regresé y ya no fui, ¿no? Entonces seguí nadando, me gustó. Lo que más me gustaba era viajar. Me gustó, seguí entrenando y me contacta John Erickson. Durante mucho tiempo tuvo el récord del triple cruce del Canal de la Mancha. Entonces, pues ya me contactan, nadamos y nos va muy bien también. Entonces ya ahí, a la semana siguiente, viene el lago San Juan. Entonces yo obviamente ya estaba aceptado. Si el antepasado había quedado en cuarto y esta vez en segundo, me parece que fue con John Erickson, pues obviamente estaba adentro. Ya llegamos al lago San Juan, pues llego al lago, toco el lago y ¡hijo! Claro. Horrible, helada. Yo dije, yo no, aquí me voy a meter a nadar aquí al lago si el domingo voy a tener que fletarme 8 horas. No, yo no nado. ¿Dónde hay una alberca? Pues que en el camping. ¿Y dónde está el camping? Pues como a 45 minutos, pues llévenme. Ya me fui al camping a nadar. Llego al camping nublado. Y los chavitos, todo mundo, ¿no? Pues en traje de baño, obviamente, y acostados así, de pues estos güeyes están locos o qué, como asoleándose, pero no había sol. Claro. Entonces, fue muy loco, el agua también estaba fría, ya me metí a nadar, ya, llega el día de la carrera, y me dice la persona que iba conmigo como entrenadora, que es Jerry Lou Johnson, la mamá de mi hija. Entonces ya llega y me dice, ¿qué hago? Porque no sabía nada ella, yo la invité para que me ayudara. Me dice, ¿qué hago? Y le digo, pues siga la lancha 4. Me dice, ¿por qué la 4? Digo, porque es el campeón mundial. Digo, él es el campeón mundial. Pues sigue la 4. Órale. Entonces, ya llegamos a Peribonca, se llama donde empieza, y pues ya te dicen, nadadores al agua, ¿no? Yo veía cómo se metían y uy, se decían así todos, ¿no? Y yo estaba afuera, entonces me decían, Monsieur Vila Gómez, al agua. Y pues ya me aviento, ya se cuenta en el aire así como no quería llegar, ¿no? Caigo al agua. Estaba ahí donde empezamos, yo creo que 10, 11 grados. Horrible, no me meto. No podía respirar. Entonces, pues ya dan la salida, empiezo a nadar, meto obviamente la cara y cuál dolor aquí en la frente de lo frío que estaba. Horrible, ¿no? Y sin poder respirar todavía. Empiezo a nadar de dorso y otra vez, no, así, hasta que poco a poco, pues ya me fui aclimatando, meto la cabeza ya al agua y empiezo a nadar, como a las 5 horas me dicen, oye, ya no veo a nadie. ¿Y qué pasó con la 4? No, pues se fue la lancha. ¿Qué hago? Digo, pues el que la va manejando, él debe de saber cómo. Claro. Bueno, no, órale. Entonces ya seguimos nadando y te puedo decir que las últimas 3 horas, yo creo, yo iba nadando, respiraba, metía la cara y lloraba. ¿En serio? Lloraba del dolor, del agua tan fría que con el mismo movimiento del agua, al rozarme la piel me dolía como moretones, ¿no? De tan fría que estaba.
Finalmente acabamos, 3 nada más, de 28, 3 acabamos. Llego en segundo. Wow. El tercero llega como a, no sé, 45 segundos atrás de mí. Y el primero, un holandés, sí nos sacó a mí como 10 minutos, yo creo, no me acuerdo. La cosa es que ya acabo y nadie se lo esperaba. Un mexicano de tierras calientes, templadas, todos se salieron porque ha sido el peor cruce que ha habido. Había viento sostenido de 25 kilómetros, ráfagas de 45. O sea, nada más acabamos 3. Bueno, lo interesante de todo esto es que la única razón por la que yo acabé es porque yo venía de nadar en alberca. Ajá. Y en una alberca no existe la posibilidad de abandonar. ¿Cuándo has visto que un nadador abandone en una competencia de alberca? Nunca. No. Nunca. Entonces yo llego con esa mentalidad de que tenía que empezar en el punto A y tenía que acabar en el punto B. Esa era mi realidad, no existía otra cosa. Hazle como puedas y acabas. Esa fue la razón por la que acabé. Porque si yo he sabido que me podía salir, ni siquiera me meto al agua. No, de verdad, porque fue horrible. O sea, horrible entre comillas, porque después... ¿Y qué pasa con esto? Pues que se queda la imagen de que yo me aguantaba el agua fría, de que mis actuaciones eran mejor cuando el agua estaba fría y cuando era adversidad, lo cual yo iba llorando de dolor, pues de dolor, no hay otra palabra, de dolor, de cansancio, y pues se me queda esa imagen. Y como me gustaba viajar, pues síguele ahí. Me aventé, bueno, pues como 8 años, yo creo, más. Y pues en esa misma tesitura, ¿no? Claro, que era lo que te iba a decir, viendo tus competencias, pues ninguna es en el Caribe. O sea, excepto bueno, y fíjate, hace ratito mencionaste, en esta carrera que eran menos de 40 kilómetros, hicimos 11 horas 45 minutos. Y llegábamos a Argentina a una carrera de 60 kilómetros y la hacíamos en 7:45. Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que era un río con corriente. Entonces era muy padre, muy interesante, porque si tú te salías de la corriente, agarrabas un remanso y te pasaban, pero como flecha, ¿no? Y jamás en mi vida he visto tanta gente tan apasionada por los maratones en aguas abiertas como en Argentina. Y ver en el río, pues las casas que había, las fiestas que había, iban siguiéndote las lanchas, los puentes que cruzaban el río, llenos así de gente. Era una fiesta, la verdad, increíble, increíble. Es de las carreras que más me gustaba, ¿no? Porque era rápida, era peleada siempre, y pues era mi idioma. Entonces, pues me divertía mucho allá. Claro. Oye, mira, justo Jaime nos está contando, Jaime Lomelín ahorita, dice, a Raúl lo recuerdan bien y con mucho cariño en las carreras de aguas abiertas en Canadá. Y cuenta que a él le tocó atestiguarlo a fines de los 80s. Sí. ¿Qué tal? Así que, oye, pero a ver, yo quiero entender. Después de esta experiencia casi traumática o muy traumática, no sé, de allí,
O sea, lo que te llevó a seguir y a seguir fue las ganas de viajar y conocer el mundo. Pues sí, fíjate, básicamente fue eso. Básicamente, eso, se me hizo una forma de vida. Llegó un momento en que yo vivía 3 meses en México, 3 fuera, 3 en México y 3 fuera. Entonces, pues a todo dar, porque pues vivía como fifí. Claro. Oye, y además de viajar, que no es propiamente del nado en aguas abiertas, ¿qué es lo que más disfrutas o disfrutabas del nado en aguas abiertas? Ay, Tan, qué tan, pregunta tan. tan difícil. Pues te podría decir que todo y nada, Ajá. porque era un viaje, siempre era un viaje a lo que te ibas a enfrentar. No sabías cómo iba a estar el tiempo. No, no, o sea, decían el día 4 de agosto, por decir una cosa, a las 6 de la mañana es el cruce del lago Ontario. Y estuviera, como estuviera, empezabas, ¿no? Entonces eso era un reto. En el momento no me gustaba, no me gustaba, lo sufría, pero había algo dentro de mí que era el viajar, el reto personal, y bueno, pues todo lo que había alrededor, ¿no? Las amistades que hacías nadando, era muy bonito regresar y ver pues a tus amigos, ¿no? Eso, y no me gustaba el sufrimiento, porque sufrías, ¿no? Ajá. Eh, hay gente, mi cuñado es Claudio Plit, Ajá. eh, y él dice que a él sí le gusta el agua fría, nadar y todo, y pues obviamente lo creo, bueno, por supuesto que lo creo porque lo sigue haciendo, ¿no? Ajá. A mí no, a mí no, honestamente no, No. no. Ok. Oye, y otra pregunta que te iba a hacer, porque la realidad es que o sea, tú eras nadador de alberca. Y siendo nadador de alberca, pues ahí no hay corrientes, hay un carril, la distancia, o sea, sabes que llegas en tantas vueltas o ves el otro lado, ¿no? Hay salida, hay un banco, ¿no? Hay una serie de variables y que además son variables bastante controladas, ¿no? Pero nadar en el mar, en el lago, ¿no? Es enfrentarte como a otra lógica de nado. ¿No también te costó trabajo eso o cómo lo hiciste para... ¿Sabes qué? Yo creo que influye, todo en la vida influye, todo lo que tú Ajá, hagas en la vida, todo, absolutamente todo va a influir en algo. ajá, En este caso, para nadar en aguas abiertas, las corrientes, como tú dices, el aprender a nadar en aguas abiertas es muy diferente a en alberca, porque hay viento, hay olas, a veces vienes nadando normalmente así, y de repente llega una ola y te pega en el brazo y te voltea claro, ajá, literalmente, ¿no? ajá, Entonces, pues tienes que aprender eso. ¿Cómo lo aprendí? Jugando en Acapulco con mis cuates, con mis amigos. Nos metíamos a la Condesa a correr las olas, pues cosas así, ¿no? De chavos, entre comillas, irresponsables, confiados en que éramos nadadores y que sabíamos, etcétera, etcétera. Pues nos metíamos a las olas. Eso, por supuesto, que me ayudó mucho en las aguas abiertas, sin tener idea de que, claro. pues, de lo que me iba a servir, ¿no? Ujú, Entonces, así fue como fui agarrando poco a poco, pues, ese colmillo. Y aparte, yo creo que, pues, mucha suerte, porque Jerry Lou, pues, siempre, bien enjundiosa, siempre, ¿no? Me motivaba mucho, me echaba muchas porras y conjuntamos un muy buen equipo porque ella eran mis ojos, porque ujú, ella veía, me decía, tronco, ¿no? Hay un tronco, porque ujú, pues, en los ríos, en el río Saguenay, bajaban los troncos
Entonces tenía, y como los troncos son del mismo color del agua, ocre, Claro. no los veías. Entonces ella me decía, tronco, tronco, cuidado. Entonces, ya. Entonces ella era en mis ojos. ¿Cómo me guiaba? Yo la veía a ella. Entonces ella me hacía así, acá, o para allá, y sí, para allá. Te voy a platicar una anécdota del lago San Juan. La salté de ella. Mira, los dos llegamos neófitos en este aspecto. Entonces me dice, bueno, ¿y qué hago? Le digo, pues cada hora me vas a dar café, esto y esto. Conforme nos vayamos acercando al final, pues va a ser cada media hora. Órale, ya va. Entonces empezamos a nadar, se va acercando la hora y me hace así, saca el vaso y lo estira. Entonces haces un giro, ¿no? Yo agarro el vaso aquí, doy el giro para escuchar las instrucciones. ¿Tú crees que me iba a poner? No. Está caliente. Ni mal. No, entonces agarro el vaso y en el giro, obviamente con unas palabrotas, que se te lo trague tu mamá y pasa la lancha. Y en el mismo giro me volteé y ya seguí nadando, ¿no? Pero obviamente la inexperiencia de ella y mi inexperiencia. Y los dos fuimos aprendiendo. Hicimos muy buen equipo y bueno, pues ese año llegamos segundo, ¿no? Entonces, así es como seguían los nadadores en aguas abiertas, por el guía que llevas. Cuando son como ahora de 3, 5 kilómetros, pues son circuitos y van kayaks diciéndote, te está saliendo, métete. Y cada nadador antes llevaba una lancha. Cada nadador llevaba una embarcación. Entonces, pues así era como nos guiábamos, lo que aprendíamos, etc. Wow, qué lindo. Justo era lo que te iba a preguntar. Justo me platicabas que hace poquito hiciste tú un nado, ¿no? En una competencia. Y quería preguntarte, de lo que has visto y de lo que has vivido, ¿cuál ha sido la evolución de cuando empezaste en el 71 a lo que acabas de ver hace poquito? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas están más padres? ¿Qué cosas no tanto? ¿Qué me podrías contar? Todo ha cambiado, todo. Mira, cuando nosotros nadábamos, no había celulares. Entonces ahora, por ejemplo, tú puedes seguir en tu celular las rutas de los diferentes nadadores que están haciendo sus cruces en tu celular. Antes no había eso. Antes, yo para informarle a mi familia cómo me había ido, o era por teléfono, o por carta o telegrama, ¿no? Ahora, aquí tienes cuántos metros nadaste, cuántas brazadas diste, cuántas vueltas, cuánto te falta, cuántas calorías, etcétera. Entonces ha cambiado todo. Ahora, estas competencias del cruce del lago San Juan, Chicoutimi Bagotville, todos estos eventos ya no se hacen porque ya no son, yo creo, rentables para ellos como organización. Es lo que yo me imagino, no lo sé. Entonces, ahora hay muchísimos eventos, como te decía hace un rato. Y qué bueno, porque hay mucha gente que nunca tuvo la oportunidad en su niñez, en su juventud, de hacer un deporte por diferentes situaciones. Y ahora se les presenta la oportunidad de un reto personal. Eso es lo más padre, porque indudablemente habrá gente joven que diga, no, pues yo voy a ganar. Pero la mayoría, yo creo, es gente ya que dicen, pues yo me conformo con nadarlo, acabarlo, porque es gente que nunca tuvo la oportunidad de practicar un deporte como lo tuve yo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso me da mucho gusto, que haya crecido enormemente. Claro.
La seguridad, te decía, con las boyas, ahora que ya es reglamentario, seas olímpico, no olímpico, tienes que llevar la boya, Ujú. excepto en los Juegos Olímpicos. Ahora que 10 kilómetros, bueno, pues no. Yo le digo, es una prueba de fondo de velocidad. Claro. Realmente es los 1500 ahora. Dices, ay, la torre. Entonces, al ratito va a ser así los 10 kilómetros, ¿no? Entonces ha Claro, cambiado todo, 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 todo. claro. Justo ahorita que mencionaste lo de los Juegos Olímpicos, entró un comentario de Rosa María Camargo que está platicando, que ella vio los Juegos Olímpicos, justo la prueba de ayer de las mujeres de los 10 kilómetros, ¿no? Y cómo se ve algo totalmente distinto a lo que tú nos platicabas al principio, ¿no? Donde, como dices, ¿no? Ahora, además, esta prueba que está controlada, que es una prueba de distancia, pero mucho sobre tiempo, ¿no? De hacerlo muy rápido. Todas estas cosas han cambiado bastante. Sí, sí, mucho. Oye, qué interesante. Oye, y en algún momento me decías, ¿sí nadaste en aguas no tan congeladas? En Santa Fe, Argentina, ahí era En al revés. Argentina. Ajá. El- la temperatura del agua era caliente, era 27 grados a veces, muy caliente, ¿no? Yo me acuerdo en una competencia ahí en Argentina a las 3 horas ya me había tomado todo el líquido que llevaba, de lo deshidratado que estaba. Entonces, pues sí, era totalmente el otro extremo, ¿no? Uno muy frío y el otro caliente. O sea, tú Caliente. al extremo, ¿no? No un término medio, No, pues no. yo no, era los que las organizaban, ¿no? A donde había que ir, pues ahí íbamos. Oye, por ejemplo, me llama mucho la atención, como no sé qué tanto hacías una preparación mental propiamente para tus retos, ¿no? O si era algo que ya traías previamente, ¿no? Como en esta parte de tengo que acabar, pase lo que pase, y pues era una visualización clara de termino la prueba o la termino, ¿no? Pero no sé si era propiamente que era algo de la enseñanza de, de la preparación mental del equipo, de la natación en alberca, o más bien era algo tuyo, de tu formación profesional, digo, familiar, profesional, etcétera, o no. Pues mira, yo, como te decía hace un rato, yo creo que todo cuenta, todo suma. Obviamente desde el seno de mi familia, pues siempre nos impulsaron a creer en que lo que nos propusiéramos lo podíamos hacer, siempre y cuando, bueno, pues trabajaras para hacerlo, ¿no? No te iba a caer del cielo gratis. Eso, y bueno, obviamente aunado muchísimo a toda la preparación física y psicológica que recibimos de Ronald Johnson, ¿no? Él nos daba, había unas sesiones que eran de una actitud mental positiva. Mm. Incluso nos dio a leer un libro que se llamaba así, Actitud Mental Positiva, de Maswell, no me acuerdo quién. Ujú. Entonces, pues fue un caminar de siempre, ¿no? Poco a poco lo fuiste aprendiendo, aprendiendo, y siempre estuve acostumbrado a que tenía tutores en la natación, Mm. hasta que dejé de nadar y yo me pasé ya a las aguas abiertas, pues ya no había tutores, yo tenía que arreglar mis viajes, mis hospedajes, mi comida, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pues, paulatinamente fue un crecimiento en todos los aspectos. Y obviamente, ya encaminado con lo que nos había dado Ronald, lo que yo por mi parte, pues estudié, leí, etcétera, por supuesto que, pues que llegaba a las competencias pues, acá preparado, ¿no? Me iba Ujú. y me hacía mis retiros yo solito por allá en Lago San Juan, donde anduviera, y pues me aislaba, ¿no? Y decía, ay, cabrón, mañana te va a tocar, güey, te va a tocar.
Pero pues, o sea, pues ya empezaba a terapiarme yo, ¿no? Te va a tocar, pero pues estás aquí porque tú quieres, nadie te obligó, y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, era pues una preparación, ¿no? Por supuesto, que implicaba muchas cosas. Hablando de esto, yo me recuerdo mucho, mi estrategia para nadar era, lo primero que yo buscaba era un punto que yo le puse punto cero, que era llegar al punto en donde me dolía todo de cansancio, ya de las horas de nadar, etcétera, calambres, en fin. Cuando yo llegaba a ese punto cero, entonces, haz de cuenta, me switchaba a piloto automático. Ok. Desconectaba las sensaciones del cuerpo, por así decirlo. Entonces ya nada más veía mi lancha y pues las señas, ¿no? Para acá, para allá, bien, atrás 5 minutos, 200 metros atrás, 50 metros, ya te pasaron. Cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, era una preparación intensa, desgastante, por supuesto. Y a diferencia de ahora, estas competencias eran cada fin de semana. Un fin de semana eran las 24 horas de la TUC. Al próximo domingo era el cruce del lago Ontario. Después había otra que era el lago Saguenay. Después había otra que era en Chicago. Había una de Chicago, 10 millas. Y así había como 5 o 6 eventos. Entonces, cada uno un fin de semana. Entonces, era pues un desgaste muy cañón, ¿no? Y así era como, pues me la viví 8 años casi. Wow. 9, no me acuerdo. Oye, ¿y en algún momento de la vida decides ser entrenador? Sí. ¿Cómo fue esa locura? Esa locura fue porque cuando ya dije, bueno, pues ya. Cuando yo terminé de nadar en amateur y después estuve nadando en profesional, en un momento que dije, bueno, ¿cómo yo le puedo pagar al deporte todo lo que me ha dado? Amistades, viajes, experiencias, etcétera, etcétera. Dije, pues la única forma es transmitir los conocimientos que aprendí de Ronald y de todos los entrenadores que tuve y enseñarles a los chavos, a los jóvenes, que a través del deporte hay una forma de vida, hay una forma para poder viajar, hay una forma para superarte en la vida. Claro. Y así fue como decidí incursionar como entrenador. Yo me acuerdo mucho que en la alberca olímpica yo terminaba de entrenar a mi grupo, a mis chavos, y yo me metía a nadar, porque estaba compitiendo en los maratones. Y bueno, pues mis nadadores, entre ellos Nora Toledano, se sentaban afuera del banco y no te pares, y duro, y esto. Lo mismo que les decía yo, ellos me lo aplicaban a mí, ¿no? Entonces, pues así fue como me dediqué a entrenador un buen rato. Y pues tuve grandes satisfacciones como entrenador. Y la sigo teniendo ahora porque yo creo que para un entrenador o para un profesor o un tutor, el reconocimiento más padre que puedes tener es ver que los que fueron tus alumnos son hombres de bien, Claro. triunfaron, aprendieron del deporte la disciplina, que sin trabajo pues no puedes hacer nada realmente, ¿no? Eso es una gran satisfacción para mí, ver a esos exnadadores que ahora
son arquitectos, abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Eso es muy padre. Eso es. Oye, y no sé si es igual de satisfactorio o un poquito más el ver a, por ejemplo, a Nora, ¿no? Que siguió el camino del agua y lo sigue haciendo. Pues por supuesto, como le dije una vez, digo, ¿sabes qué, Nora? Cada triunfo tuyo, yo sé que una parte de mí está ahí, Claro. porque mucho aprendió de mí, de ver actitudes, ¿no? En fin, muchas cosas. Entonces, sí me da mucho gusto, como te dije, ver ahora que las aguas abiertas ha crecido muchísimo. Y no, yo fui uno de los pioneros, pero antes de mí hubo otros que, que por la situación de difusión no tenemos conocimiento de eso. Claro. Pero estuvo Damián Pizá, Tonatiuh Gutiérrez, ¿quién más? En Monterrey hubo otro nadador que se llama Fausto Ramírez. En fin, ha habido gente atrás. Ahora, con los medios de comunicación que hay, pues todo lo sabes al instante, ¿no? Al Sí. instante. Entonces, pues hay una gran diferencia de antes a ahora. Claro. Mucha gente no cree que nosotros en los 60, 68, para los Juegos Olímpicos, entrenábamos sin gogles, sin gorra, no había gogles. No. Salíamos con los ojos, puta, ¿para qué te digo, no? Por el cloro. En fin, pues todo eso ha evolucionado impresionante. Oye, incluso ahora el nado en aguas frías, ¿no? Donde ya está la posibilidad del traje de neopreno y algunas otras tecnologías que ayudan un poquito para lidiar con eso, ¿no? Sí, sí. No sé si el neopreno esté permitido, ¿eh? Creo que no. No lo sé. Ah, bueno, no sé si como en las competencias, sí, no sé. Ese es un buen punto. Lo voy a Sí. averiguar. En competencia seguro no. Y Ujú, en cruces solos, pues como no hay reglas, o sea, la única regla es no ujú. puedes tocar la embarcación, ¿no? Claro, Probablemente sí se pueda, no lo sé. sí, lo voy a ver, es un buen punto. Si No alguien lo por sé. ahí sabe eso, si nos lo puede aclarar, sería bueno, porque aquí hay varios expertos en aguas abiertas. Oye, Raúl, pregunta a Tobías Rodríguez, dice, el profe Raúl comenta que cada fin de semana eran sus eventos. ¿Cómo eran sus entrenamientos entre semana? De huevo tibio, como decía mi mamá. No, pues obviamente ya traes una preparación atrás, ¿no? Ujú. Entonces, imposible entrenar. Lo único que te quedaba era aflojar, mantenerte, comer bien y dormir mucho. Era lo que hacíamos. Entonces, nada más para entender, o sea, ves que me decías que 3 meses estabas en México y 3 meses estabas Fuera. de viaje, digamos, en competencia. Entonces, realmente tus entrenamientos eran estos 3 meses en México y cuando te ibas de viaje ahí era prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Sí era así? Sí, la temporada fuerte era en Canadá. Ujú, Por ejemplo, en Argentina, como pues Claudio es mi cuñado, pues yo llegaba allá con él un mes antes de la Santa Fe Coronda, entrenaba ujú, con él, acababa la Santa Fe Coronda y me quedaba otro rato ahí entrenando con él. Ya ujú. después regresaba, si la próxima competencia era en Canadá, pues me iba a Canadá y allá estábamos. En Chicago también, con John Erickson, pasaba un buen de tiempo ahí junto con él, ¿no? Y así era como andaba. Wow, qué impresión. Oye, algunas cositas rápido. Alejandro Sánchez nos dice que el autor de el libro de actitud mental positiva es John Maxwell. Por ahí si alguien lo quiere buscar, John Maxwell, actitud positiva. Y bueno, algunos saludos importantes por aquí. Hace ratito llegó Julio Tenorio, andaba por acá. También dice José Luis Prado Medel, dice gordo, un abrazo. Te voy a platicar una anécdota de Pradito. Cuéntame.
Hubo una vez en las 24 horas de la TUC Ajá. que tuvimos un problema con la organización. Yo era el presidente pues de la Federación Internacional de Natación Profesional. Entonces yo representaba al gremio de las nadadores. Y nosotros empezamos a discutir con el comité organizador que en la convocatoria decía bolsa a repartir. Ajá. Eran $50,000, algo así, ¿no? Y nosotros decíamos que esos $50,000 se tenían que repartir entre los equipos que acabaran, independientemente de si el primer lugar estaba tasado con un premio de $5,000, $6,000, pues si nomás acababan 10, el restante de ese dinero lo tenían que repartir, porque así decía, bolsa a repartir. Esa era la discusión. Pues que no, que sí, que no, que sí. No, no se va a repartir, se van a dar como los lugares que lleguen. Ya van. Entonces, los nadadores nos reunimos y nos pusimos de acuerdo y dijimos que, ok, vamos a nadar y todos los que acabemos nos vamos a repartir el dinero a partes iguales. No hay primero ni último. Entre todos nos repartimos el dinero. No nos vamos a desgastar aquí porque la semana que entra está el lago San Juan. Órale, ya vas, ya vas. Entonces yo estaba nadando con Claudio Plit en las 24 horas de la TUC, era mi compañero, Ajá. y Coco, Jorge Villegas, Ajá. Radito, eran el otro equipo. Había más, ¿no? Entonces, Ajá, pues, ajá. compartíamos la tienda, etcétera, pues éramos amigos. Sí. Y nadaban Claudio y Jorge, y descansábamos Prado y yo. Pues obviamente yo ya tenía más experiencia, era la primera vez que iba a Prado. Y en la noche, pues como a las, no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues hace frío, ¿no? Entonces yo estaba sentado así en unos catres y de repente siento que el catre así como que estuviera temblando, ¿no? Digo, ay, güey, ¿qué pasa? Y Pradito lo volteó a ver y estaba así temblando. Y a mí me dicen gordo. Entonces me dicen, gordo, abrázame que tengo mucho frío, cabrón. Todo lo volteó a ver y sí, obviamente estaba frío, ¿no? Claro. Ya, cálmate, papá, ya. Nos metimos a nadar otra vez, nos tocó. Y Prado es muy rápido. Entonces me iba, lo alcanzaba, le jalaba el pie, pues íbamos, no jugando, pero ya no era competencia, porque habíamos quedado de acuerdo, ¿no? Ajá. Lo jalaba y dijo, oye, cabrón, ¿por qué vas tan rápido? Pues si no, vamos a ganar lo mismo. Digo, vete más despacio, vamos juntos. Güey, dice, es que si no nado rápido me da frío, cabrón. Y así, ¿no? Fueron de esas, hay miles, ¿no? Pues, qué bueno que la oyó el Pradito, porque siempre me acuerdo. Guau. O sea, varias anécdotas que contar ahí. Sí, muchas. Oye, ¿y qué mensaje les podrías dar a todos los que nos están viendo? Que déjame contarte que hay desde nadadores hasta profesores, entrenadores, pero muchos de ellos con la cosquillita del nado en aguas abiertas. ¿Qué mensaje les podrías dar o qué consejo les podrías dar? Pues a los nadadores, primeramente que nunca duden de que lo pueden hacer. Si ellos dudan, ¿para qué vas? Realmente, porque ya pues vas derrotado, ¿no? Entonces, primero tienes que tener fe en ti. Y esa fe te la va a dar, pues, el entrenamiento, una buena asesoría. Y a los entrenadores, yo les diría que lo importante de ser un entrenador es que te vuelves
un guía de vida para tus alumnos, ¿no? Tu comportamiento es un ejemplo para ellos, porque ellos te ven como, no, pues, como lo mejor que hay. Entonces, creen en ti ciegamente. Entonces, es lo que yo les diría a ellos, ¿no? Que, que siempre traten bien a sus nadadores, que se conduzcan bien ante ellos propiamente, propiamente, eso se nos ha olvidado mucho y eso es muy importante, ¿no? El respeto por tu deportista, motivarlo, y cada uno es diferente, hay uno que le tienes que dar un zape, órale, no sea flojo, gana, ¿no? Y hay otro que tienes que acercar y decirle, oye, a ver qué te pasa, qué onda, ¿no? Y es una carrera muy bonita, la verdad muy bonita. Qué lástima que esté tan mal remunerada, porque al final yo creo que uno como profesor, como entrenador, te vuelves una parte importantísima en el desarrollo de tus nadadores, jugadores, lo que sea. Eres motivador, conoces todo de ellos, entonces es una profesión mal pagada, como te dije, desafortunadamente, pero las satisfacciones que tienes, como las que te acabo de compartir, que pasan los años y los ves, dices, wow, pues sí sirvió. Y más cuando te lo dicen, y lo digo porque me lo han dicho varios nadadores, ex nadadores míos, que me dicen muchas gracias, Raúl, porque muchos de tus consejos, de tus actitudes, son las que hoy, en la actualidad, aplico en mi vida y me han llevado a hacer lo que he hecho. Entonces, eso es, pues es muy padre, la verdad. Es lo que les podría decir. Ay, qué bonito, Raúl, eso es un mensaje muy lindo. Y déjame comentarte dos comentarios que hay aquí que vale la pena que los oigas. Alan Cooper dijo hace unos minutos tu mérito y el de los que se rifaron contigo cuando estabas hablando del nado en aguas frías, dice, radica en que no se rajaron nunca. Tú aceptas que te dolía y que hacías un esfuerzo para superar esa molestia y eso tiene un enorme valor. Y también mencionaba que se identificaba contigo en esa parte. Y también está Coco Villegas y nos está viendo. Y entonces Coco dice, me da mucho gusto ver a Raúl Villagómez, realmente él fue nuestro sensei para que muchos mexicanos incursionáramos en las aguas abiertas internacionales. Salúdame al Goldo, dice. Así que aquí anda por acá y sin duda, o sea, me parece que no es coincidencia que grandes de atletas, entrenadores, como ahorita mencionamos a Coco, a Nora, ¿no? Pero hay varios que han pasado por tus manos, ¿no? No es coincidencia, ¿no? Que sigan en esta cosa del agua y yo sí, como dices, yo sí creo fielmente que cuando te marca tu entrenador, y hay veces que lo ves más allá de entrenador, ¿no? Lo ves como le decías, como una guía, como un ejemplo, ¿no? Y que cuando lo logras ver así, sí transformas un poquito la vida del otro, Claro, ¿no? claro, sí. Oye, Raúl, pues estoy feliz de tenerte por acá. Ojalá que sea la primera de muchas conversaciones. Sin duda creo que hay muchas anécdotas que hay que contar y que hay que seguir platicando de toda tu experiencia. Y de mi parte queda agradecerte que nos hayas dedicado este ratito. Ha sido una plática o sea, muy divertida, la hemos disfrutado muchísimo. Por acá, Gab Roset de Puebla dice, nos has dado un ejemplo de vida y lo valoramos mucho. A mí me parecía muy relevante dar a conocer tu historia.
como en estas dos perspectivas, ¿no? De atleta de alberca, pero también el precursor, uno de los precursores del nado en aguas abiertas, que además cuando tú lo hiciste no era, o sea, no tenía la difusión que ahora tiene, ¿no? O sea, No, justo hoy por ahí Leti, una seguidora de ella, además Nadamos, publicó algo que me llamó mucho la atención. Decía, el día de hoy justo están pasando muchos eventos muy importantes para las aguas abiertas, ¿no? Mariel Halway narrando los 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es está esta prueba ahí. Y bueno, y ella lo está narrando, ¿no? Hay un mexicano en esta prueba, quedó en lugar 17, pero llegó a la final, ¿no? Que es muy relevante. Justo hace unas horas, no sé cómo le fue, supongo que muy bien, pero al mismo tiempo está Nora, Rafa Álvarez y Toño Argüelles haciendo el doble cruce del Canal de la Mancha, y sí. yo platicando contigo aquí, así que había muchas cosas que estaban pasando en las aguas abiertas justo hoy, y que qué padre, ¿no? Qué padre que esté pasando y que qué padre que más gente se está animando a hacer este deporte. Y que conozcamos historias como la tuya, porque la verdad es que, por ejemplo, hablas con Nora o con Toño, con Mariel, con Jaime, ¿no? Y ellos te cuentan la parte muy bonita del nado en aguas abiertas, ¿no? Y el conocer la tuya y entender que también hay otras motivaciones para hacerlo, ¿no? También está padre. Gracias. Oye, y ya aquí el último comentario dice, qué gran charla, un gusto escucharlos, un gran ejemplo para muchos y espero tener el honor de conocer al maestro. Jackie, ya lo conoces. Él estuvo con nosotros en las prácticas del módulo 4 de la certificación de julio. El que no se podía salir de la alberca. Jackie es una de las chicas que estuvo dando la terapia de Watsu. Es una de las me parece que es la única en nivel 3 de Watsu en nuestro país. Y Jackie estaba ahí. Y bueno, así que a lo mejor, dice que ya se acordó. Ya se acordó. Oye, dice también Alan Cooper, ya nadas, pero tienes una voz y actitud que todos quisiéramos tener a tu edad. Partiste el camino y muchos vamos en él. Muchas gracias y muchas felicidades, Raúl, y que ha sido una linda charla. Por ahí también dice Alan. Y Sangri Tapia dice, muchas gracias por tan excelente charla. Raúl, eres una persona muy admirable y ejemplo a seguir. Pasaste una experiencia increíble y bueno, y dice que gracias por este espacio. Así que, Raúl, ojalá que sea la primera de muchas y por acá estaremos felices de tenerte en otro momento. ¿Te parece bien? Cuando tú quieras, Ana, ya sabes que me encanta pues compartir estas experiencias, ¿no? Y al final, pues ayudan, siempre ayuda algo, ¿no? Claro. Entonces, cuando quieras, estoy para ayudar y cooperar. Buenísimo. Oigan, y déjenme contarte, te voy a contar a quién voy a tener el próximo miércoles, y a todos los demás, ojalá nos puedan ver porque también va a ser una conversación bien bonita. Va a estar con nosotros nada más y nada menos que Tere Rivera el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Tere Rivera también fue nadadora olímpica mexicana. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 y además en muchos Juegos Panamericanos obtuvo logros desde bronce individual, bronces en relevos, en Panamericanos de San Juan, en Caracas, La Habana, etcétera. Y además ella actualmente hace distintas capacitaciones en cuanto a salvamento y primeros auxilios y sobre todo salvamento acuático. Así que va a ser una conversación bien bonita, así que ojalá nos puedan acompañar. Y por último, pues no se olviden, ya saben, de seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y si les gustó esta conversación, compártanla en todos los medios que puedan, porque sin duda la idea es llegar a más personas, que más personas conozcan la historia de Raúl, que más personas se enamoren del agua, del nado en aguas abiertas. Y pues nada, que
sigamos habiendo muchos locos del agua. Así que para mí fue un placer, me encantó conversar contigo, Raúl, y con todos los que están del otro lado. Y pues los espero el próximo miércoles. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos. Bye. Hasta luego. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea.